El turismo es una de las actividades que fue atravesada por el coronavirus y por las restricciones de la pandemia. Pero ahora, además, estamos en un tiempo en el que la provincia está entrando en receso invernal y queremos hablar con el ministro de Turismo justamente cómo se están preparando para recibir, si están previendo movilidad interna o incluso están previendo turismo nacional en Corrientes y cómo va a ser esto. Sebastián Lovalle, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar acompañando. Y bueno, como bien lo decías, el turismo representa uno de los sectores más golpeados en lo que es todo este proceso de pandemia. En la provincia al mismo tiempo representa el sector del futuro. Siempre lo plantea el gobernador Valdés como uno de los sectores con más potencial y definido como una política de Estado. Por eso, más allá de la complejidad que se ha vivido a lo largo de todo este casi año y medio, nunca se dejó de apostar al turismo, de trabajar en inversiones, en capacitación. Fuimos la primera provincia en abrir el turismo interno, la primera en abrir el turismo nacional. Nunca se volvió a cerrar los límites de corriente a los turistas y estamos por eso trabajando en esa línea, apostando a que estas vacaciones de invierno lógicamente tendrán sus particularidades distintas a muchas otras vacaciones, siempre con un equilibrio buscado entre lo que es la condición del cuidado sanitario y la apertura de un sector estratégico, como decía recién, y al mismo tiempo también trabajar con lo que son limitaciones muy locales. La provincia en términos generales mantiene los mismos requisitos de ingreso al turismo nacional cuando se habilitó el mes de noviembre, pero sí con algunas limitaciones particulares que se dan con alguna autoridad local por algún brote específico. Eso se irá trabajando puntualmente, pero en ningún momento se descuidó la visión de que la mejor manera que el sector pueda estar reactivándose es justamente trabajando y cumpliendo todos los protocolos como consiguió ser sello destino seguro a nivel mundial. Ahora, Sebastián, ¿cuáles son los requisitos para entrar? Y una vez adentro el turista, vamos a suponer nacional, ¿qué pasa con los destinos que tenemos en la provincia de Corrientes que están alojados en municipios que están en fase 3? Bueno, el acceso es directamente con lo que es el permiso de turismo nacional que se saca en la página de permisos de gobierno, que es realmente muy simple, solamente el requisito de cumplimentar una declaración jurada muy básica, adjuntar la contratación de un servicio turístico en la provincia, que es lo que fue acordado con el sector privado, y en ese caso, aun cuando la autoridad sanitaria lo defina, si fuera necesario un hisopado, corre por cuenta de la provincia como una medida de incentivo a la llegada del turista en una manera segura. En esta situación, específicamente lo que tiene que ver con municipios que no estén en fase 3, claramente tienen abiertas sus puertas a recibir los turistas. Los que están en fase 3 o fase 2 están con ciertas limitaciones, que son casos que habrá que ir trabajando caso por caso, diría, es un traje a medida, que esperemos que con el cumplimiento de todos estos limitantes y estas medidas que fue bien definiendo el comité de crisis se pueden ir bajando los números e ir recuperando cada vez más dinamismo. Y aún con todas estas limitaciones, ¿cuáles son los productos de la provincia de Corrientes que se van a publicitar para este receso invernal? Bueno, estamos trabajando con una política promocional muy fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con herramientas digitales y medios no convencionales. Corrientes viene ya trabajando hace tiempo con un fuerte foco en lo que es identificarse como un destino de naturaleza, donde claramente nuestro Iberá representa nuestro buque insignia, que es ya una marca consolidada no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y de esa manera también todos los demás productos van trabajando con esa misma lógica, buscando sostenibilidad, preservación, vinculación con lo que es nuestra cultura y el mensaje genuino que tiene la correntinidad. Por eso juntamos Iberá con ruta jesuítica, Iberá con chamamé, Iberá con gastronomía, Iberá con lo que es pesca deportiva con devolución también. Es todo un paquete que va transmitiendo lo que es la esencia correntina y es lo que estamos comunicando hoy por hoy, cambiando un poco el foco, porque claramente entendemos y sabemos que hoy por hoy el turismo internacional no está permitido, va a continuar seguramente por un tiempo más las fronteras cerradas, entonces estamos haciendo hincapié en los principales mercados que pueden llegar a Corrientes, que son mercados regionales, llámese Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, los mercados particularmente fuertes, emisivos, como son Córdoba, Buenos Aires, y el nuevo que va tomando cada vez más fuerza también con la llegada a Corrientes. Ministro, si hay una actividad que estaba en expansión pre-pandemia era justamente el turismo en Corrientes, ¿no? Y son con datos incontrastables, con datos objetivos, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto económico de la pandemia en el sector en sí? Bueno, bien lo decía Carlos, el turismo en las vacaciones de 2020, antes de la pandemia, la última,
tocamos récords históricos Claro. que nunca se habían alcanzado en la provincia de Corrientes, nivel de ocupación hotelera, de gasto, de empleo. Pero además de inversión, porque uno que recorre un poco Totalmente. el interior de la provincia se da cuenta de la cantidad de dinero que se invirtió en turismo en Corrientes. Y uno veía esa sensación que espero pronto volverla a tener, que cuando uno caminaba por las calles veía turistas Sí, y sí, sentía que estaba en un lugar turístico. Esa sensación realmente es única y vamos a trabajar para volver a conseguirla. Ujú. Yo te diría que el impacto económico fue casi del 100% hasta el mes de junio, cuando abrimos el turismo interno. Ahí fue una medida importante el poder permitir eso, no solamente como una ayuda para que el sector pueda tener un cierto ingreso, sino también para ir preparándonos con los protocolos. Fuimos la primera provincia en contar con protocolos para todos los tipos de servicios y actividades. Pero pudo recuperarse el sector de ese parate, porque estamos además, No. después, ¿cuál es el inconveniente que tenemos? Se abre, pero después tiene que cerrarse. Claramente Con el tema que de los no. brotes, es decir, Hoy por hoy el sector está subsistiendo. subsistiendo. Sí, sí, sí. Y en relación, ministro, a estas empresas o pequeñas agencias de turismo receptivo que se estaban formando, ¿cómo están trabajando para poder recibir nuevamente a las personas, pero también incorporar los protocolos que hoy nos exige el COVID? Bueno, con las agencias venimos trabajando en un proceso de reconversión que inclusive va más allá de esta situación particular de pandemia. Pensemos que el concepto de agencia emisiva tradicional, la misma tipología del mercado lo fue cambiando mucho. Estamos por eso trabajando con las cámaras, con las asociaciones de agencias, para fortalecer el rol de las agencias receptivas. Entendemos que un destino no puede ser de un buen posicionamiento si no tiene suficiente agencia receptiva. Lo estamos trabajando con ellos. Entendemos que esto hay un proceso difícil porque un correntino no está tan habituado en comprar en una agencia de Corrientes. La gente que viene de otros lugares están viniendo mucho en auto, con lo cual tampoco compra paquete armado. Un proceso de agencia receptiva funciona mucho más con turistas internacionales o de destinos lejanos. Por eso estamos viendo toda una transformación del sector que a nivel mundial ha impactado de una manera increíble. En la Argentina el impacto de este parate fue notable y en nuestra provincia, más allá del fuertísimo golpe que todavía estamos viviendo y que nos está costando reactivar y poner en marcha, diría que una de las provincias que menos afectada se vio porque siempre pusimos hincapié en generar condiciones para que se pueda estar trabajando, para que los protocolos funcionen y como lo decíamos recién, no vemos que sea una situación de tirar manteca al techo, como se dice, pero sí vemos que el sector viene trabajando y con mucha voluntad de crecer. ¿Cómo está conformado hoy por hoy este eslabón? Usted me decía, ¿no? Esto de pensar con las cámaras de turismo. ¿Cómo se van enlazando todos esos diferentes agentes que están comprometidos en el momento del turismo, sabiendo que eso también es una actividad cultural, que muchas organizaciones, incluso desde hace ya un tiempo, vienen trabajando en el rescate de ciertas tradiciones y prácticas para que eso también sea un atractivo turístico? ¿Cómo es esa cadena de trabajo? Bueno, es un tema realmente muy interesante el que mencionás porque así como una etapa tan difícil como la que estamos viviendo, esta pandemia limitó muchísimo a muchos empleos, mucho trabajo, mucho desarrollo, toda esta sensación que teníamos de estar explotando turísticamente, nos permitió también fortalecer mucho este trabajo colaborativo, este trabajo en red que fue organizando a muchas personas que ante la necesidad de reconvertirse comenzó a mirar un poco más para el costado, también ver que había otros que compartían la problemática. Por ejemplo, un dato, fíjense, en este último año fuimos consolidando asociaciones de guías y de prestadores en muchas localidades, cosa que no existía antes, y que nos permite fortalecer ese eslabón institucional que es con quién interactuar, con quién capacitar, a quién brindarle apoyos, con quién desarrollar corredores turísticos que integren justamente no solamente la naturaleza, que es nuestro principal activo, sino también lo que es la cultura local, la red de cocineros de Iberá, la red de artesanos de Iberá, la red de guías y prestadores locales que están trabajando en toda la provincia. Y eso nos está permitiendo consolidar un concepto que a mí me gusta mucho reforzar, que es el de ecosistema. Un ecosistema es donde hay un espacio donde hay distintos actores de distintos tamaños, de distintas velocidades, pero que todos van en un fin común sustentable. La estamos trabajando con esa lógica y por eso es importante que los medios también puedan hacerse eco de la relevancia que tiene el turismo. El turismo nos ayuda a que como sociedad podamos estar mejor, que podamos mostrar la mejor parte de nuestro ser correntino, que podamos compartir nuestra cultura, nuestra fauna, nuestra historia, nuestra flora, y eso lo hacemos todos, no lo hace solamente un gobernador, un presidente de cámara, un hotelero, un ministro, lo hace el vecino que pasa por la vereda, el remisero, el kiosquero,
Entonces es importante que todos entendamos que el turismo realmente puede cambiar en gran medida la cantidad de oportunidades que tengan los correntinos para desarrollarse. Ahora, ministro, dos cuestiones que tienen que ver y muy cortita. Una, decía, el turismo está como subsistiendo, ¿no? Cerró mucha gente sus emprendimientos porque hay una cuestión que tiene que ver con la ayuda del Estado, pero después están los privados también. Sí, hubo varios cierres. Acá también hay una situación que es compleja porque vemos la situación de la pandemia que nos genera una condición sumamente difícil, pero al mismo tiempo también vemos reconversiones en muchos prestadores. Decíamos recién el tema de las agencias. La mayoría de las agencias se están reconvirtiendo, te diría no tanto por la pandemia, ya por cómo cambiaron las reglas de juego de las agencias a nivel mundial. Los hoteles, hay varios que tuvieron que verse cerrados por falta de turistas, pero varios también por redefiniciones en un entorno recesivo que obligan a definir su estrategia corporativa también de una manera distinta. Hay muchos casos que no vale la pena mencionarlos puntualmente, pero sí vemos que el sector en general en Corrientes, caracterizado principalmente por muchas pymes o empresas medianas, muchas de ellas familiares, tuvo mucha más capacidad de resiliencia, porque entendemos que una pyme tiene menores costos fijos, tiene inclusive un gran porcentaje todavía en una situación de informalidad, que por un lado limita la capacidad de crecimiento en un espacio expansivo, pero también limita la capacidad de caída en un entorno recesivo. Eso es lo que estamos viendo en la provincia y estamos trabajando codo a codo con todo el sector, desarrollando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poder apuntalarlo y conscientes del gran esfuerzo que están haciendo y la gran madurez que está mostrando el sector, que eso es realmente lo importante. Ministro, hablando obviamente de la subsistencia, de la reconversión, si vamos a un cierre prolongado, ¿el sector aguanta o no? Yo creo que un cierre prolongado sería una situación difícil de soportar por cualquier sector, y más en un sector que lleva más de 1 año y medio de una manera inestable, con cierre y apertura, más allá que nuestra provincia ha sido dentro del país la que más ha mantenido las condiciones de trabajo y de apertura. Yo entiendo que si bien el panorama en términos prospectivos es muy difícil poder plantear cómo estaremos de acá un cierto tiempo, vemos que el trabajo permanente que se va haciendo en términos de protocolos, de cuidado de las medidas sanitarias, en términos de vacunación, en términos de la visión política también que transmite el gobierno en su trabajo con el sector, entendemos que deberíamos ir prosperando hacia una mayor apertura gradual, cuidada, equilibrada, pero entendiendo que es un sector que representa a más de 35.000 correntinos en términos directos e indirectos, con lo cual es fundamental que se pueda estar trabajando, pero que se haga con todas las medidas, los cuidados y las condiciones suficientes para que no incremente el riesgo, que es un tema importante. No va vinculado a un incremento del riesgo del turismo. El turismo, quien viaja, viaja convencido de que se quiere cuidar y de que no quiere poner en riesgo también el lugar que va. Generalmente va hisopado, generalmente va con su familia también. Con su familia, con certificado de vacunación, hoy por hoy cada vez más. Y todo quien lo está recibiendo también lo hace respetar, porque imaginemos, un hotel que abre su hotel y no respeta los protocolos, él mismo se está dañando su capacidad de seguir trabajando. Entonces, está comprobado a nivel global que el turismo no está siendo un vehículo de traslado de contagios, sino que está siendo una herramienta para que cada vez más personas, más correntinos puedan volver a retomar su actividad productiva, pero al mismo tiempo también con el compromiso de cuidar y de cuidar al otro. Ministro, muchas gracias. Un placer, como siempre. Vamos a seguir hablando seguramente de este tema. Estábamos hablando con el ministro de Turismo de la provincia de Corrientes, Sebastián Esloval.